Hoy vamos a comenzar las prácticas relacionadas con el módulo de diagnóstico de infecciones del tracto genitourinario. Hoy vamos a comenzar en específico con las infecciones del tracto genital, pero antes vamos a dar una breve descripción de la microbiota vaginal y cómo es en estado normal los microorganismos que vamos a encontrar allí. Entonces, en la microbiota vaginal vamos a encontrar una serie de bacterias que normalmente van a colonizar el epitelio y su papel es mantener un estado sano para que el funcionamiento vaginal también sea adecuado. En el caso de la vagina vamos a tener unas comunidades en donde predomina Lactobacillus. Lactobacillus es una bacteria que al gram la vamos a ver como bacilo gram positivo y tiene una característica muy importante y es que va a metabolizar el glucógeno convirtiéndolo en ácido láctico. Ese ácido láctico me va a proporcionar un pH bajo en la vagina que debe de estar alrededor de 4,5 o menos. Esto sería un pH normal. Este pH normal va a permitir que otros agentes no lleguen a este sitio a colonizar y me alteren ese ambiente, ese nicho microbiológico y por lo tanto la mujer va a estar en un estado sano, sin ninguna alteración. Este microorganismo, cuando es desplazado, vamos a tener que hay otros microorganismos que van a alterar y van a causar enfermedad. Entonces, encontramos en el caso de la vaginosis. En la vaginosis vamos a encontrar una alteración, ya no van a estar lactobacillus y van a estar microorganismos en donde predomina Gardnerella vaginalis. Gardnerella se considera un cocobacilo gram variable. ¿Qué quiere decir? Que es un microorganismo que tiene una morfología pleomórfica, es decir, cocos alargados o bacilos cortos. Y gram variable es que a veces lo vemos gram positivo y a veces lo vamos a ver gram negativo. Entonces, cuando está causando esta patología que es la vaginosis, vamos a encontrar células epiteliales. Aquí está el núcleo de la célula epitelial y vamos a encontrar esa célula epitelial completamente adosada del cocobacilo gram variable. Cuando menciono que la célula está completamente adosada de cocobacilo gram variable, ¿qué quiere decir? Que la bacteria está pegada a la superficie de la célula y no está dentro. La similitud que podemos hacer para comprenderlo un poco mejor es un balón que se humedezca y caiga sobre la arena. Entonces sabemos que nos queda completamente adosada la arena a la superficie del balón. Eso mismo sucede en la infección por Gardnerella vaginalis. Vamos a encontrar que la bacteria se va a adosar a las células epiteliales. Y esta morfología que encontramos de una célula epitelial completamente adosada de cocobacilos gram variables tiene un nombre específico que se llama célula guía. Esta presencia de célula guía, adicional a un aumento en el pH vaginal, es decir, un aumento por encima de 4,5, más un desplazamiento o una disminución de lactobacilos, está relacionado con vaginosis bacteriana. ¿Y qué es la vaginosis bacteriana?
es una sobredescamación del epitelio vaginal. ¿Y eso en qué se traduce? En que la mujer va a tener un aumento en el pH, va a tener un aumento del flujo vaginal, y ese aspecto del flujo vaginal va a ser de un color grisáceo y de mal olor. ¿A qué se debe el mal olor? A que estos microorganismos, Gardnerella vaginalis y otros como Mobiluncus y anaerobios que están asociados con ella, van a metabolizar unas aminas que se producen en ese flujo vaginal, produciendo un olor a pescado. Ese olor a pescado se comprueba en el laboratorio con la prueba de aminas. Entonces, si además de estos parámetros le adicionamos que la prueba de aminas es positiva, estamos frente a una vaginosis bacteriana. A continuación, vamos a ver el proceso de cómo se hace la prueba de aminas para poder determinar ese parámetro y cómo se hace el montaje de la preparación en fresco para observar al microscopio, tanto en preparación en fresco como en coloración de Gram, para ver la morfología de estos microorganismos. Ahora, el procedimiento que vamos a realizar para evaluar la secreción vaginal es la siguiente. Tomamos los guantes como medida de protección personal. A continuación, tenemos nuestra muestra para analizar y vamos a identificar los portaobjetos sobre los cuales vamos a hacer las pruebas. En un portaobjetos vamos a hacer la preparación del examen en fresco, en otra vamos a hacer la prueba de aminas y en el otro vamos a hacer la preparación para la coloración de Gram. Una vez identificado el material, procedemos a tomar parte de la muestra usando una pipeta Pasteur, homogenizamos para tener una muestra completa. Luego vamos a colocar una gota de la preparación sobre uno de los portaobjetos y luego vamos a colocar un cubreobjetos. Allí vamos a tener la preparación para el examen en fresco. Esta preparación la debemos llevar al microscopio para observar en 10 y en 40X la presencia de células, bacterias y de parásitos u hongos en el caso de que estos se encuentren presentes. Ahora, para la preparación de Gram, en un portaobjetos también disponemos un poco de la muestra y hacemos una distribución en la superficie. Como ya lo habíamos descrito previamente, para la coloración de Gram se deja secar el material, luego se fija por calor y se procede a la coloración. Por último, la prueba de aminas. Recordemos que la prueba de aminas da positiva en el caso de que se presente una vaginosis bacteriana. Colocamos una gotica del material en estudio y luego le adicionamos una gota de KOH al 10%. En el momento en que se coloca una gotica del KOH, la vamos a poner a un lado y luego nos vamos a ayudar con una pipetica para mezclarlo. En el momento en que se hace esta mezcla, si la prueba de aminas es positiva, se desprende un olor a pescado, un olor a aminas, y esto hace positiva la prueba. Recuerden que ese es uno de los parámetros para poder determinar
la presencia de vaginosis bacteriana. Adicional, se debe medir el pH y si el pH está por encima de 4.5 es otro indicador que nos ayuda a sumar evidencia para la vaginosis bacteriana. Ahora procedemos a ver las preparaciones en el microscopio. Ahora pasemos a vaginitis. Como su nombre lo dice, estamos hablando de un proceso inflamatorio de la vagina. Esas vaginitis pueden ser dadas por aspectos químicos, por alguna sustancia, alguna solución que pueda causar irritación, por algo mecánico o también causado por la infección de microorganismos. Vamos a encontrar que dentro de las vaginitis podemos encontrar a Trichomona vaginalis, que es un parásito. Y también tenemos a Cándida, principalmente Cándida albicans. Y recordemos que Cándida es un hongo, específicamente una levadura. En el caso de Trichomona es un protozoo, el cual vamos a observar al microscopio de forma piriforme, con un núcleo, una membrana ondulante que recorre el cuerpo y termina en un gran flagelo. Vamos a encontrar un nasostilo que le permite dar estabilidad al cuerpo y ella se va a mover a través de este flagelo posterior y unos flagelos anteriores que le van a permitir la direccionalidad. Para poder observar a Trichomona vaginalis tenemos que hacer el examen en fresco y luego de hacer el examen en fresco se debe observar en 10X y en 40X lo más pronto posible, porque a ellos los vamos a identificar por su movimiento. Si dejamos pasar mucho tiempo, ellos van a perder movilidad y su aspecto se puede confundir con polimorfos nucleares. Entonces, la idea es que se haga un diagnóstico rápido. En el caso de Cándida albicans, es un hongo de tipo levadura, vamos a encontrar blastoconidias. Blastoconidias que también pueden estar acompañadas con pseudohifas o hifas verdaderas. Entonces, esta presentación es clásica de Cándida albicans. Lo podemos ver en el examen en fresco o por coloración de Gram. En la coloración de Gram lo vamos a ver que ellas tiñen de color morado, entonces van a tomar la coloración Gram positiva, pero su descripción van a ser blastoconidias y pseudomicelios. En el caso de vaginitis y vaginosis, para poder hacer el diagnóstico necesitamos obtener la muestra de flujo vaginal.
Para obtener la muestra de flujo vaginal, en mujeres que ya tengan una vida sexual activa debemos utilizar el espéculo. Luego de poner el espéculo apropiadamente, se debe tomar la muestra del foco del saco, del fondo del saco de la vagina. Y de allí vamos a tomar ese material, esa secreción que se produce tanto de las paredes como del fondo del saco. Esa muestra se va a tomar en un recipiente con solución salina. Vamos a depositar allí los aplicadores y luego esto lo vamos a llevar para hacer el examen en fresco y la coloración de Gram. Además de hacer la prueba o test de aminas. Con esto y la observación al microscopio con 10X y 40X podemos hacer la detección de la presencia de células guías, en el caso de una vaginosis bacteriana, con la presencia de cocobacilos gram variables, o si es el caso la presencia de trofozoitos de tricomonas vaginalis o de blastoconidias y pseudomicelios de Candida albicans. Ahora vamos a enfocarnos en las infecciones de transmisión sexual. En las infecciones de transmisión sexual podemos hacer una clasificación en la presentación clínica. Entonces tenemos aquellas que producen úlceras, aquellas que producen verrugas y aquellas que producen secreción. En las que producen úlceras vamos a encontrar la sífilis presentando el chancro duro. El chancro duro es una de las presentaciones iniciales de la sífilis y recordemos que la sífilis es producida por treponema pallidum pálido. Para el diagnóstico de sífilis, específicamente el chancro duro, debemos hacer un examen directo por campo oscuro o también se puede hacer inmunofluorescencia directa, en donde vamos a buscar la presencia de la bacteria, que es una bacteria espiroqueta. Ella no me va a colorear con Gram. Por lo tanto, necesitamos o la técnica del campo oscuro o la inmunofluorescencia directa. También vamos a encontrar, además del chancro duro, otra enfermedad que es el chancro blando, que es ocasionado por Haemophilus ducreyi. Recordemos que los hemófilos requieren del factor 5 o del factor 10 para su crecimiento. Es una enfermedad dolorosa y el chancro se ve como un aspecto de contaminado, de pustuloso, mientras que el chancro duro, las características es que es indoloro, es de fondo limpio y va a ser de bordes concretos, definidos, que es lo que le da la presentación clínica a esta descripción del chancro duro. Ahora tenemos también, y recordemos que el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal también hacen parte de la descripción de manifestaciones con úlceras. Pasemos ahora a las enfermedades de transmisión sexual que son ocasionadas y que presentan verrugas. Allí vamos a encontrar el condiloma acuminado, este va a ser producido por papilomavirus y vamos a encontrar que en la zona genital, sea en el pene o en los labios menores o mayores, podemos encontrar lesiones verrucosas que pueden comprometer hasta la región anal. También vamos a encontrar el molusco contagioso.
Ya habíamos descrito en algún momento el molusco contagioso, principalmente en niños, cuando tiene unas lesiones en la piel. Pero a nivel de los adultos es también común encontrar el molusco contagioso por contacto estrecho, contacto íntimo, la presentación también de esas lesiones como las vimos en los niños. Finalmente tenemos las enfermedades que me producen secreción. Vamos a encontrar, ya algunas las describimos, la vaginosis, que la produce Gardnerella vaginalis, vaginitis, producida por Trichomonas vaginalis o Candida albicans, entre otros, y tenemos la cervicitis o uretritis. Esta es producida por Neisseria gonorrea, o también es producida por clamidia. Entre otros. Entonces, la cervicitis, que es producida por Neisseria gonorrea, o la uretritis producida por vamos a hablar de una cervicitis gonocóxica o una uretritis gonocóxica. En cambio, la que es producida por clamidia o por otros agentes, vamos a hablar que es cervicitis u uretritis no gonocóxica. ¿Qué vamos a encontrar en el caso de una cervicitis o una uretritis gonocóxica? Como es producida por Neisseria gonorrea, podemos observar en la coloración de Gram de esa secreción, sea del cervix, tomada del endocervix, o de la uretra, por la secreción uretral que presenta el hombre, vamos a observar diplococos gram negativos intracelulares. En el caso de un hombre, cuando vemos de una secreción uretral y en el Gram vemos esos diplococos gram negativos intracelulares, podemos hacer diagnóstico de que es una uretritis gonocóxica. Y realmente no necesitaría otra prueba para hacer mayor diagnóstico. Pero en el caso de una mujer, el hecho de observar esto en el Gram del cervix no es suficiente para determinar si es Neisseria gonorrea. Por lo tanto, se requiere de cultivo. Y el cultivo, lo ideal es hacerlo en un medio selectivo, porque como se trata de una muestra que es naturalmente contaminada, necesitamos un medio que me seleccione el crecimiento de Neisseria gonorrea y me disminuya al máximo el crecimiento de agentes acompañantes. Para eso utilizamos el medio Thayer-Martin. En el medio Thayer-Martin es un medio que va a tener, además de los nutrientes necesarios para la bacteria, va a tener antibióticos que me inhiben otros agentes bacterianos y micóticos. Entonces, si obtengo crecimiento en el Thayer-Martin, debo proceder a hacer la identificación del microorganismo, que recordemos que se debe hacer la prueba de la oxidasa, la cual es positiva, la prueba de DNasa, que en este caso sería negativa, y la fermentación de azúcares. En el caso de Neisseria gonorrea, tenemos que esa fermentación de azúcares va a ser glucosa positiva, maltosa negativa y sucrosa negativa. Así lograríamos la identificación de Neisseria gonorrea. Ya sabemos
Se obtiene tanto el cultivo en Taller-Martin como las pruebas bioquímicas oxidasa, DNasa y fermentación de azúcares. Sin embargo, está el otro caso, donde la cervicitis no nos arroja resultados para Neisseria, sino que es otro agente como clamidia. En el caso de clamidia, la prueba de diagnóstico debe hacerse con una inmunofluorescencia directa, utilizando anticuerpos específicos y tomando la muestra, sea directamente de la uretra o directamente de endocervix, para lograr su toma adecuada de muestra y por lo tanto recuperación del microorganismo para poderlo observar con la prueba. Ahora, con esto ya damos por terminado lo que corresponde a las infecciones de transmisión sexual, y junto con la guía y las clases teóricas damos un abordaje completo a los temas para que ustedes puedan profundizar con lecturas posteriores en los textos guías. Muchas gracias.